Son bienvenidos. Gracias a Dios que podemos estar aquí en la reunión. Quisiéramos continuar con el tema que hace 8 días estuvimos hablando. Empezábamos a hablar acerca de Jacob y particularmente estuvimos revisando el tiempo o el momento en que Jacob fue distinguido, fue conocido, o la escritura más bien nos refleja esa parte en su vida como un hombre que generaba engaño, o que era un hombre que engañaba, usurpador. También el nombre de Jacob se refiere también como aquel que suplanta, aquel que quita un cargo, una postura, el que se adueña de algo. Y observamos precisamente esta parte, como Jacob quitó la primogenitura de su hermano Esaú. Entonces el día de hoy vamos a estar hablando de otra etapa de la vida de Jacob, y creo que es una de las etapas que puede reflejar también la condición del hombre. Puede reflejar la condición de un hombre que se acerca a Dios, puede reflejar también, aún nos deja ver el anhelo que tiene Dios también sobre cada uno de nosotros, el hecho de que Dios busca un cambio en nuestras vidas. Vamos a estar hablando acerca de Jacob a Esaú, de Jacob a Israel. Es precisamente el cambio que hubo en este personaje que vamos a estar mirando en este momento. Quisiera invitarles para que hagamos una oración y vamos a pedirle a Dios su ayuda. Padre, aquí estamos delante de ti, Señor, y Padre, estamos necesitados de tu gracia, de tu favor. Estamos necesitados, Señor, de que el Espíritu Santo nos visite y nos ayude, Señor, así como te has manifestado, Señor, en medio de los cantos, de la alabanza. Queremos pedirte, Señor, que también a través de tu palabra, Señor, estés hablando a los corazones. Dios, todos estamos necesitados de ti, Señor, y queremos pedirte que nos hables en esta mañana, en este mediodía, Señor. Háblanos a través de tu palabra. En el nombre de Cristo nos queremos poner en tus manos y te damos gracias, Señor, por tu presencia entre nosotros. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Vamos a continuar entonces revisando algunas partes de aquí de la Escritura. Quisiera invitarle para que pudiéramos leer aquí una porción de la Escritura en el libro de Génesis. Génesis, en el capítulo 27, el verso 41 y el verso 43. Vamos a estar solamente recordando algunas cosas. Génesis capítulo 27, el verso 41 al verso 43. Después de que Jacob quitó la primogenitura a su hermano Esaú, dice aquí la Escritura: y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido. Y dijo en su corazón: llegarán los días del luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor, y ella envió y llamó a Jacob, su hijo menor, y le dijo: he aquí, Esaú, tu hermano se consuela acerca de ti con la idea de matarte. El verso 43 nos dice: ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz, levántate y huye a casa de Labán, mi hermano, en Harán. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz,
levántate y huye a casa de Labán, mi hermano, en Harán. Y bueno, realmente de aquí es donde vamos a continuar precisamente con la segunda parte de este relato de la Escritura sobre la vida de Jacob. Estos textos que nosotros leímos resumen realmente el sentimiento y quizás muchas cosas que pensaba Esaú respecto a su hermano Jacob, con el deseo de lastimarlo, de dañarlo, de vengarse, de hacerle mal, y quizás se consolaba con el momento de poder concretar, cumplir precisamente ese propósito que ya estaba en su corazón. El propósito era aniquilar a su hermano, matar a su hermano. Y la verdad es que cuando la madre de Jacob y la madre de Esaú también, esta mujer, escucha precisamente lo que Esaú estaba pensando, le dice Rebeca entonces a Jacob: huye, que se escapara y que se fuera de ese lugar. Ahora, realmente no era un viaje corto. Lo que Jacob estaba por comenzar de ahí en adelante, un viaje muy largo, era precisamente un viaje que duraba semanas el poder llegar hasta aquel lugar. Y en cuanto la madre le avisa, en cuanto Rebeca le avisa a Jacob los planes de su hermano, la verdad es que seguramente Jacob salió corriendo, salió huyendo sin pensarlo. La verdad es que no refiere la Escritura, no habla tampoco que si hubo alguna provisión, algún momento donde él estuviese buscando provisión para el camino. Entonces sale huyendo Jacob de ese lugar, y realmente el viaje era de varios días. Eran cerca de 700 kilómetros los que tenía que recorrer desde este lugar donde se encontraba, desde Beerseba, desde este lugar hasta Harán. Era un lugar muy lejano. Hay un mapita por aquí en la presentación que nos puede más o menos hacer ver el trayecto en color verde, en flechas verdes o las líneas verdes. Son más o menos el trayecto, allá donde está la parte de arriba, la esferita de ubicación, es más o menos el lugar hasta donde tenía que llegar precisamente Jacob y desplazarse una grande distancia. Eran cerca de 700 kilómetros los que tenía él que caminar, varias semanas en el camino. Pero quiero decirle que todo ese camino representaba peligros, representaba también soledad, representaba inclusive para Jacob, representaba un momento para que él considerara y reflexionara su condición o su estado, las circunstancias, qué es lo que estaba pasando. A lo mejor se salió realmente huyendo sin haber considerado todo lo que estaba aconteciendo en su hogar y en su familia a causa de su mentira, de su engaño, a causa de su usurpación, de haber quitado de su hermano la primogenitura. Y realmente ese viaje, yo creo que el viaje le iba a llevar a reflexionar y a meditar. Vamos entonces a ver uno de los momentos en donde Dios se empieza a presentar precisamente a Jacob. De aquí en adelante, cuando Jacob huye de su madre, o sea, de la familia, sale de casa de la familia, realmente la Biblia no nos refiere que hubiera algún momento en donde podemos decir que Dios le habló a Jacob. Dios le habló a Jacob, no refiere la Escritura, pero de aquí en adelante la Biblia nos hace ver ahora a este personaje y los momentos en donde Dios le habló de una manera muy clara, de una manera muy directa a él y se manifiesta a él. El primer momento en donde Dios se manifestó aquí a Jacob fue el momento cuando Jacob, huyendo, llega a un lugar conocido como Betel. Betel se encontraba un poco más arriba, hacia el norte me refiero, hacia el norte de Jerusalén.
Y entonces cuando Jacob llega a ese punto, dice que ya era noche, y entonces para poder dormir, entonces él así en un lugar tomó una piedra, se acostó ahí, la piedra la ocupó precisamente como almohada. Y ahí durmió, o ahí pasó esa primer noche, o esa noche Jacob en este lugar que era conocido o que se conoció posteriormente como Betel. El nombre de la ciudad que estaba cercana a ese lugar era algo muy paradójico. La ciudad se conocía como la ciudad de Luz, a unos cuantos metros de distancia de este lugar donde Jacob decidió quedarse y pasar la noche. Ahí precisamente en ese lugar, esa ciudad se conocía como la ciudad era Luz. Ahora, es curioso porque realmente esto refleja cómo Dios quería empezar a mostrar la luz, su luz a Jacob. Y en esa noche Jacob tuvo un sueño que quisiera que pudiéramos nosotros leer juntos lo que aconteció en esa estancia ahí precisamente en Betel. Vamos a ver aquí en Génesis capítulo 28. Génesis 28. El versículo 11, de ahí en adelante vamos a leer varios versículos. Llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera, y se acostó en aquel lugar. Y dice el verso 12, y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba el cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por doquiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y dice la escritura que en el verso 16, y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Vamos a ver el verso 19. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo, y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y todo lo que me diere el diezmo apartaré para ti. Este evento es precisamente un momento muy importante. Recuerda, Jacob sale huyendo de su casa, sale realmente pensativo: ¿a dónde voy a ir? ¿Qué voy a enfrentar? ¿Qué me espera allá en aquel lugar? Y la verdad es que mira, siempre cuando todos o cuando alguno de nosotros hacemos un viaje puede durar a lo mejor unas horas. Un viaje puede durar un determinado tiempo. Ahora los viajes se hacen muy cortos por los medios de transporte.
Pero independientemente de lo que dure el viaje, siempre la persona empieza a reflexionar sobre cosas en su vida. A veces reflexiona sobre sus problemas. A veces reflexiona sobre situaciones que está viviendo su hijo, su familia, alguna persona cercana. O a veces hasta los mismos viajes representan el ver los riesgos que existen fuera del hogar, fuera de casa, distante. O sea, cuando por ejemplo en el viaje, ahora en este tiempo las personas enfrentan un percance en el viaje. Enfrentan alguna situación que les agobia, que les angustia, hasta a veces hasta perder las llaves del vehículo. Y todas esas situaciones, la verdad es que asociadas a un viaje, siempre traen momentos de reflexión. Quiero decirte que todos nosotros necesitamos mucho esos momentos de reflexión. Momentos para reflexionar y considerar nuestras vidas. Y mira, de aquí en adelante Jacob tenía muchos días, no eran horas, tenía muchos días para reflexionar. Y tan solamente el hecho de haber ya salido y haber tardado determinado tiempo para llegar a este lugar que se conoció como Betel, la verdad es que ya empezaba Dios a tratar la vida de él. Había un momento de soledad en la vida de Jacob. Había un momento de reflexión y había un momento, unos instantes donde Jacob seguramente se ponía a pensar en muchas cosas que había acontecido en su familia por causa de él, por su propia actuar, por su manera de ser. Quizás entre esas cosas no solamente había momentos así que le producían angustia, dolor, pesar, remordimiento, que le redarguyera su conciencia, sino también momentos donde pensaba cosas buenas que había vivido ahí con su hermano, con sus padres, que había vivido ahí en ese seno familiar. Y la verdad es que todo ese momento fue quizás muy importante. La verdad es que, mira, ¿sabes cuándo empieza Dios a obrar en una vida, en una persona? Cuando esa persona medita, cuando la persona reflexiona, cuando las personas nos ponemos a pensar en nuestra vida, lo que hemos hecho, quiénes somos, quién es Dios, cuál es el papel de Dios en nuestras vidas. Y cuando el hombre se pone a considerar todas esas cosas, la verdad es que eso abre puerta para que Dios empiece a hablar a tu vida y Dios empiece a mandar un mensaje a tu vida. Seguramente esta condición o este estado es lo que estaba reflejando Jacob en ese instante. Y por ello, mira, no esperó Dios más tiempo para empezar a mandar el primer mensaje de luz o la primer luz a la vida de Jacob, el primer mensaje a su vida, escuchar la voz de Dios, poder oír la voz del Dios de su padre Isaac, la voz de su padre, la voz del Dios de su padre Abraham, y empezar a escuchar la voz de ese Dios que sus padres le habían contado. Le habían platicado, le habían dicho, le habían referido sobre él, su fidelidad, su potencia, su poder, su amor. O sea, que le habían hablado de ese Dios verdadero. Y entonces en ese desierto, en esa soledad, en ese viaje, en ese transcurso de ese camino, empieza Dios a acercarse a la vida de Jacob. Y es precisamente este relato que nosotros leímos hace unos instantes. Dios empieza a mostrarse a él y le habla a través de un sueño que reflejaba un mensaje aún no solamente para el tiempo, para él, sino aún un mensaje futuro, es decir, un mensaje profético sobre Cristo. Cristo representa, o Cristo es precisamente la señal y el mensaje de este sueño que recibió Jacob. Nos habla del sueño y él en el sueño veía una escalera muy grande. Una escalera muy grande que llegaba hasta el cielo. Y veía en esa escalera ángeles que bajaban y ángeles que subían. O sea, esa escalera era la conexión entre lo del cielo con lo de este mundo. Y precisamente Cristo es la persona que vino a hacer un encuentro o una reconciliación con lo del cielo y lo de este mundo. Jesús decía precisamente de su propia persona: de aquí en adelante veréis a los ángeles subiendo y bajando, y diciendo precisamente que Él era el medio por el que ahora había una reconciliación para con los hombres.
Entonces en este sueño, Jacob, observando esa visión, ese sueño que tuvo, algo produjo en su ser, en su alma. Mira, a veces nosotros podemos tener un sueño y a veces ese sueño se te va. A veces ese sueño de alguna forma lo olvidas, o a lo mejor es algo que no afecta de alguna manera en tu vida, pero hay otros sueños que definitivamente pueden repercutir en tu alma, en tu ser, quedan muy grabados, hasta pareciera que fuera un hecho que hubieras vivido en la realidad. Algo que permeó no solamente en una emoción, en un sentimiento, sino que llegó hasta tu alma y algo tocó de tu corazón, de tu ser, de tu persona. Y mira, seguramente ese día Jacob, ese sueño no fue cualquier sueño. Por eso cuando él observó ese sueño, le impresionó tanto ese sueño, que la verdad es que se levanta, se despierta y tiene un miedo, tiene un pavor, tiene un temor reverente, sabiendo: este lugar es santo. Este lugar es terrible. Yo no me había dado cuenta que en este lugar es un lugar donde Dios puede estar y está morando. Es un lugar donde Dios está habitando. Y entonces Jacob, con esa sensación, precisamente se da cuenta de cómo Dios estaba cercano a él. Ahora, quiero resaltar que este sueño, la verdad es que ese sueño le aseguraba a Jacob que Dios quería manifestar su gracia hacia él. Es decir, ese sueño manifestaba la gracia de Dios para con él. Dios quería expresarle su gracia. La palabra gracia quiere decir eso, o sea, el favor. Y la verdad es que es un favor inmerecido. La gracia se distingue de un pago o de una recompensa, porque la gracia es un favor que alguien no merece. O sea, no podemos hacer obras, o no hay actos o hechos o justicia propia que nos haga acreedores o merecedores de ese favor. Es más bien precisamente la gracia de Dios. Y Dios, a través de este sueño, quería manifestar precisamente a Jacob eso, que él le estaba extendiendo su gracia. Quiero mostrar mi gracia hacia ti. Quiero acercar mi gracia, mi favor hacia tu persona. La verdad es que podríamos nosotros pensar, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué Dios quería manifestar gracia a Jacob? Sinceramente, Jacob nunca había hecho algo agradable a Dios para que Dios se congratulara de él. No había hecho algo acepto delante de Dios. Ni siquiera Jacob era un hombre justo. No era un hombre justo, pero más bien, por cuanto no era justo, era el hijo de Abraham, o el descendiente de Abraham. El descendiente de Abraham, y Dios había hecho un pacto con Abraham. Yo creo que aunque aquí estamos hablando de Jacob, no podemos perder de vista que la fe de Abraham trajo muchas cosas muy buenas e importantes para todos sus descendientes, y esta es una muestra. Jacob, que representa precisamente esa tercera generación, la tercera generación de Abraham, o sea, el descendiente de Abraham. En la tercera generación, recuerda que Dios había hecho una promesa con Abraham y le dijo a Abraham que en él y en su simiente serían bendecidas todas las familias de la tierra. Y esas mismas palabras fue las que le dijo Dios precisamente a Jacob. Dios manifestó a Jacob su gracia. Vamos a ver aquí, por ejemplo, también podemos ver en este relato que esa gracia no es porque Jacob fuera justo, decíamos, sino más bien comprobaba el hecho de que Dios había hecho un llamamiento a Abraham y la fidelidad de Dios con el pacto que él había establecido. Entonces Dios precisamente había hecho ese pacto, había hecho un pacto con Abraham, y Dios quería manifestarle a Jacob que él tenía un llamado para su vida. Yo tengo un llamado para ti, Jacob, y me acuerdo del pacto que he hecho con tu padre Abraham.
Y Dios quiso mostrar precisamente ese pacto. Y bueno, decíamos nosotros, realmente Jacob anteriormente no había escuchado esa voz, la voz de Dios. Pero el Señor en ese momento se identificó a sí mismo como el Dios de Abraham. Se identificó como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac. Y si fue el Dios de Abraham y fue el Dios de Isaac, eso quería decir: Jacob, quiero ser también el Dios tuyo. Quiero ser también el Dios tuyo. Yo soy el Dios de tu padre Abraham. Soy el Dios de tu padre Isaac. Pero quiero ser también el Dios tuyo. Y eso representaba precisamente la manera en cómo Dios se le da a conocer a Jacob. Soy el Dios de tus padres. Quiero ser también tu Dios. Entonces nos dice la Escritura que Jacob, cuando ve ese lugar y cuando despertó, entonces tenía este temor, sabiendo que en ese lugar estaba Dios morando. Levanta una piedra en ese lugar, levanta una piedra. Esa piedra representaba como un recuerdo, o sea, perpetuar el recuerdo de ese evento, consagrar el lugar, vierte ahí aceite, y de esa manera está él perpetuando el evento y consagrando el lugar y diciendo: este lugar realmente es casa de Dios. Es casa de Dios. Y de ahí el nombre de Betel. La palabra Betel significa casa de Dios. De ahí en adelante se conoció este lugar. Los israelitas lo conocían precisamente como Betel, la casa de Dios. El lugar donde Jacob, su padre, tuvo precisamente un encuentro con Dios, y un encuentro muy importante donde Dios anunciaba su gracia para con él. Ahora, la verdad es que todo ese evento llevó a que Jacob hiciera un voto. Mira, esto es algo muy particular, porque todas las personas en algún momento, cuando tú eres tocada por Dios, cuando algo Dios viene a hacer en tu vida, cuando Dios empieza a hablar a tu corazón, la verdad es que tú sabes que algo tienes que darle a Dios. Algo tú tienes que hacer con Dios, algo Dios quiere contigo, Dios quiere y está buscando algo de ti. Y en ese caso, Jacob lo que hizo fue hacer un voto con Dios. Ese voto, vamos a volver a leer lo que dice aquí la Escritura. Mira, el verso 20 y 22 de este capítulo 28, verso 20 al verso 22. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y dice: y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Entonces, el voto quiere decir un compromiso. Ese día Jacob hizo un compromiso con Dios. Y Jacob sabía que ante tal revelación, ante tal visitación, ante tal muestra de gracia de Dios para con él, ante tal llamado, Dios estaba esperando algo de él. Y mira, yo creo que como muchas personas en ese momento, Jacob, la verdad, sin alcanzar a entender todavía mucho de lo que Dios quería de él, empezó a actuar de una manera así pronta, rápida, impulsiva, pensando a lo mejor congraciarse con Dios. Bueno, le voy a dar esto, le voy a dar aquello. Yo creo que va a quedar conforme, va a quedar satisfecho Dios con esto. Hay una anécdota por ahí de un misionero que cuando estaba predicando ese misionero en la parte de los Estados Unidos, todavía había en ese entonces muchos hombres indios americanos. Y cuando este misionero se fue a predicar a una de esas tribus, estaba él predicando la palabra. Y la verdad es que Dios estaba en ese lugar. Estaba Dios estaba Dios hablando a esas personas, y había muchas personas en ese lugar.
y el jefe de esa tribu se había quedado a las puertas de ese recinto. Entonces desde afuera escuchaba y algo pasaba dentro de su interior. Entonces el misionero, mientras predicaba, aquel hombre, el jefe de la tribu, sintió el llamado de Dios, sabía que Dios estaba hablando a su vida, y entonces ese indio pasa al frente mientras el predicador o mientras el misionero seguía predicando. No había ningún llamado. Y ese predicador estaba compartiendo, y de repente en el recinto se pasa aquel hombre con su caballo y le dice: jefe indio, entrega su caballo a Jesucristo. Y entonces deja ahí el caballo. Pero el predicador seguía compartiendo el mensaje, y ese mensaje seguía llegando más al corazón de ese jefe indio. Y de repente ese jefe indio entiende: no es suficiente el caballo, algo más tengo que darle a Jesucristo. Y saca su hacha y dice: jefe indio, entrega su hacha a Jesucristo. Y la deja ahí en el altar. Sigue predicando el misionero, y aquel hombre entiende y sabe que algo más tiene que darle a Jesucristo. Y entonces el jefe indio entendió. Jefe indio se entrega a Jesucristo. O sea, ya no traía cosas para él, ya no traía sus objetos, sus cosas terrenales. Ahora era él mismo el que se entregaba a Jesucristo. Y quiero decirte, Jacob realmente aquí lo que quiso hacer es como que: Señor, mira, bendíceme, guárdame en el camino, hazme, cuida mi camino, Señor. Casi tú has visto a lo mejor algunas personas que hasta le ponen una leyenda ahí a su camión, una leyenda ahí a su medio de transporte, para que Dios los guarde en su viaje y puedan regresar con bien. La verdad es que algunas personas consideran que ese es un compromiso con Dios. Eso es hacer un compromiso con Dios. La verdad es que eso no es hacer un compromiso con Dios. Jacob realmente no estaba haciendo el compromiso que Dios quería con él, pero trató de hacer, vamos a decirlo, su mejor intento. Tenía un buen corazón y quería hacer buenas cosas, y se dispuso a ofrecer a Dios y poner lo que él consideraba: yo voy a hacer esto, pienso que esto es agradable a Dios. Pero quiero decirte, realmente eso no es lo que Dios estaba buscando en Jacob. Dios no estaba buscando eso en Jacob. Y vamos a ver precisamente cómo termina esa historia. La historia, en este caso, de Jacob. Después de este evento, Jacob sigue su camino y se dirige hacia Harán. Todavía le restaban mucho camino por delante. Seguramente muchas cosas reflexionó, pensó, y además también muchas situaciones generó esa visión en su vida. Dios me quiere ayudar. Quizás infundió en él fe. Quizás esa visión, ese sueño le infundió a él mucha esperanza de que le iba a ir bien en el camino. Como que Dios iba realmente a poner todo muy bien delante de él. Pero vamos a ver qué acontece. ¿Sabes? La siguiente etapa en este viaje de Jacob, ahora yo la he titulado El trato de Dios en Harán. Cuando Jacob llega a Harán, después de varios días, de varias semanas de estar caminando y llegar hasta aquella ciudad, entonces llegan a Harán, y cuando él llega a ese lugar, empieza a buscar a la familia, empieza a preguntar por Labán, que era su tío, el hermano de su madre, el hermano de Rebeca. Y pregunta por él. Están unos pastores ahí en un pozo, esperando a que se juntaran todos los pastores de esa zona para abrir la tapa del pozo, que era una piedra muy grande, y que todos los animales pudieran beber agua en ese momento. Y solamente faltaba una pastora, y esa pastora era Raquel, la hija de Labán.
Y cuando llega a ese lugar, está esperando a que lleguen los pastores, y entonces preguntando con algunos de ellos, le dicen: mira, pues todavía falta que llegue una de las pastoras, y es la hija de Labán. Y cuando llega Raquel, de tal emoción le dio, o sea, estaba tan contento, se sintió como que la esperanza concretó en su viaje en ese momento, y agarra a Raquel y la besa. Y le planta un beso y le dice: yo soy hermano de tu padre. Hablando del parentesco que tenía, o sea, de la proximidad en parentesco que tenía con Labán. Y entonces ese evento refleja la Escritura como algo muy emotivo. Pero ¿sabes qué refleja eso? Refleja que Jacob tenía anhelo de poder ya llegar a ese lugar. Se sintió muy contento de haber encontrado a sus familiares, a sus parientes en Harán. Está con él, llega ya con llega con Labán y empieza a estar con él, come con él, y entonces empieza a trabajar con él, y de ahí en adelante se da precisamente un trato de parte de Dios sobre la vida de Jacob. Mira, vamos a ver a grandes rasgos qué aconteció en su estancia en Harán. Jacob estuvo 20 años en esta tierra, en Harán. 20 años. 14 años sirvió a su tío Labán para conseguir esposa, para tener esposa. Primero, él empezó ahí a trabajar con su tío y se había enamorado de Raquel, la hija menor de su tío Labán. Y entonces él hizo un acuerdo con su tío: voy a trabajar 7 años cuidando tus ovejas, siendo el pastor de tus ovejas. 7 años voy a trabajar para que tú me des a Raquel como esposa. Y esos 7 años estuvo trabajando Jacob por Raquel. Y por ejemplo, la Biblia dice que se le hicieron pocos años, se le hicieron pocos días. O sea, para él no los veía como años, él los veía como días, porque anhelaba realmente poderse casar con Raquel. Vamos a ver este relato. Les invito a ver la Escritura aquí en Génesis 29, verso 18. Y Jacob amó a Raquel y dijo: yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Y Labán respondió: mejor es que te la dé a ti y no que la dé a otro hombre. Quédate conmigo. O sea, acordó ese pacto o ese convenio. El verso 20 dice: así sirvió Jacob por Raquel 7 años y le parecieron como pocos días, porque la amaba. Yo creo que tenía mucho amor sobre Raquel, que para él no fueron años, sino fueron como días. La amaba mucho. El verso 21 nos dice: entonces dijo Jacob a Labán: dame mi mujer, porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Es decir, ya habían transcurrido los 7 años de servicio o de trabajo. ¿Y qué aconteció? El verso 22 dice: entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar e hizo banquete. Y sucedió que a la noche tomó a Lea su hija. Lea era la hija mayor de Labán. Tomó a Lea su hija y se la trajo, y él se llegó a ella. Y dio Labán también su sierva Zilpa a su hija Lea por criada. Verso 25. Venida la mañana, he aquí que era Lea. Y Jacob dijo a Labán: ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué pues me has engañado? Qué curioso. Es algo muy interesante el saber que ahora le tocaba a Jacob sentir.
experimentar en su propia vida el engaño, el fraude, el que lo hubieran engañado, que le hubieran mentido. Y precisamente ese es el trato que Dios trajo precisamente sobre Jacob. Empezó a tratarlo en esta área. Bueno, decíamos, 14 años estuvo él ahí con su tío Labán, sirviendo por esposa. En este pasaje que leíamos, él trabajó 7 años para tener a Raquel como esposa. Y resulta que el tío la engaña. Lo engaña, y cuando de alguna manera estaba ya en la noche, después de haber celebrado ahí que se iba a casar Jacob supuestamente con Raquel, mira, en ese entonces la verdad es que Jacob quizás observó a una mujer cubierta con un velo, disfrazada, sin saber que no era realmente Raquel. Cuando llega la noche, está con ella, y a la mañana siguiente, cuando se despierta, se da cuenta que no era Raquel, sino que era Lea. Era Lea. Años atrás, ¿qué había acontecido en Berseba? Años atrás, el hijo menor se disfrazó como el hijo mayor para obtener la bendición del padre. Y ahora aquí en ese relato que estamos viendo, ahora la hija mayor se disfraza como la menor para quedarse con el marido. ¿Qué habrá sentido Jacob? ¿Cuánta frustración no habrá habido en la vida de Jacob en ese momento? ¿Cuánto enojo? ¿Cuánto dolor? Una punzada quizás ahí en su interior, ahora experimentando las consecuencias o precisamente pues lo perjudicial que resulta el engaño, la mentira, el fraude. Él lo estaba viviendo en propia carne. Estaba realmente desconcertado, seguramente asombrado. ¿Qué es esto? ¿Qué te ha pasado, Labán? Yo te pedí a Raquel, ¿por qué me has dado a Lea? Y entonces Labán le dice, bueno, aquí no es la costumbre así, que primero se case la más chica antes que la mayor. Y bueno, qué curioso también es que Labán no se lo declaró, no se lo dijo. Eso no es costumbre aquí, le decía. Y todavía yo creo que eso era echarle como que más limón a la herida. ¿Por qué no me dijiste antes? ¿Por qué no me hablaste con la verdad? Y mira, esta situación empieza a generar en Jacob seguramente una probadita de su propio chocolate. Lo que ahora él estaba experimentando es como cuando los padres, por ejemplo, a veces en algún momento expresan la incertidumbre, están desconcertados ante la mentira de un hijo, ante el engaño de alguno de los hijos, y están desconcertados. Oye, pero ¿cómo se te ocurrió hacer esto? ¿Por qué no me hablaste la verdad? Están eufóricos, están ahí molestos, están de alguna manera indignados contra los hijos, dispuestos a tomar cualquier medida. Están desconcertados, están realmente ahí muy afectados por el hecho. Pero ellos también han actuado así con los hijos. Y entonces cuando el padre experimenta directamente lo que él mismo ha hecho con los hijos o le ha enseñado a los hijos, es cuando viene un despertamiento a su vida y se da cuenta que realmente la mentira, el engaño, el fraude es algo que destruye, que genera mucho daño. Jacob estaba en ese momento. Y entonces, después de esa situación, acorda o quedó en otro convenio con su tío Labán. Y le dice, voy a trabajar entonces otros 7 años. Y Labán más bien fue el que le propuso, trabaja para mí otros 7 años más y te voy a dar a Raquel como esposa. Entonces,
Labán quería darle a sus 2 hijas y le dio a sus 2 hijas. El siguiente punto de la diapositiva: 7 años trabajó entonces Jacob para tener ahora a Raquel. Después de este evento que él estuvo trabajando durante 7 años con Raquel, o durante 7 años por Raquel, después él quería ya regresarse a su tierra. Jacob quería regresarse a su tierra, pero su tío Labán se lo impedía. Es que yo he visto que Dios me ha bendecido por medio de tu mano. Por favor, no te vayas, Jacob. Mira, te voy a pagar. Te voy a pagar muy bien, y entonces si tú te quedas a trabajar conmigo, entonces yo te voy a dar tu salario. Y el salario convenido era que Jacob recibía las ovejas de su tío Labán. Y la verdad es que estuvo trabajando todavía 6 años con su tío Labán. En total se hicieron casi 20 años que estuvo ahí, y durante ese tiempo estuvo enfrentando Jacob distintos engaños de su tío. 10 veces le cambió el salario. 10 veces en ese transcurso le estuvo cambiando el salario. Es decir, una ocasión le decía: mira, todas las ovejas que salgan lisas, es decir, de un color liso, todas van a ser para ti. Cuando las ovejas sean manchadas, o sea, de un color moteadas, entonces esas van a ser para ti. Y se lo cambió así 10 ocasiones. Entonces, la verdad es que experimentó el engaño, el fraude. A veces eso lo hacía Labán, cambiarle el salario para tener mayor ganancia a él y no se viese más enriquecido Jacob. Pero con todo y las tretas, Dios estuvo ayudando precisamente a Jacob para que él multiplicara su ganado, sus ovejas. Y se había convertido para ese entonces, la verdad, en un hombre muy rico. En este transcurso, Jacob había ya concebido de sus 2 esposas, y de las siervas de sus esposas había concebido ya 10 hijos, desde Rubén hasta José. Y todos ellos estaban ahí formando parte de esa grande familia. Cada uno de los hijos de José. Entre ellos precisamente estaba Rubén, estaba Simeón, estaba Leví, estaba Judá, estaba Isaacar, Neftalí, Zabulón. Cada uno de estos hijos, y el menor de ellos para ese momento era José, el que había tenido de Raquel, el hijo de Raquel. Raquel solamente tuvo 2 hijos, aquella mujer a la que más amó Jacob, y Raquel solamente tuvo 2 hijos, tuvo a José y tuvo a Benjamín. Para este momento todavía no había nacido Benjamín. Pero Jacob, entonces, durante esos 20 años estuvo sirviendo a su tío Labán. Bueno, yo creo que Jacob se dio cuenta, para su pesar se dio cuenta que su tío Labán era tan tramposo y tan deshonesto como lo que había aprendido de su propia madre, Rebeca. Labán era tan tramposo y tan deshonesto que le dio una lección precisamente a Jacob en ese momento, en ese tiempo que estuvo con él, y se dio cuenta que era un hombre tan tramposo, tan deshonesto como su madre. También algo interesante aquí ver en ese tiempo que Dios trató a Jacob, estando 20 años con su tío Labán, es un principio que está en la Escritura, en el libro de Gálatas 6:7, donde dice: no erréis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si el hombre siembra
para la carne, de la carne va a cosechar corrupción. Si el hombre siembra para las cosas de Dios o del Espíritu va a cosechar vida. Y Jacob tuvo que aprender esa lección. Realmente recibió una probada de su propio chocolate. Aprendió cuán terrible es eso. Ahora, hay un evento aquí donde después de esos 20 años, lo que manifiesta es que ahora Jacob quiere salir huyendo de ese lugar. Imagínate, es algo curioso que en algún momento hay una persona con la que te juntas y a lo mejor te juntas con él porque se asemeja mucho a ti. A lo mejor es parrandero, a lo mejor es tomador, o te juntas con una persona que es viciosa, o te juntas con una persona que le gusta ahí andar pues de Don Juan, andar ahí con una mujer, con otra, y es tu cuate, y juntos se van a hacer ese tipo de cosas. Pero la verdad es que Labán y Jacob, realmente Jacob ya no aguantaba a Labán. Parecía que traían la misma escuela, pero llegó un momento donde ya estaba hastiado Jacob de su tío Labán. Ya no aguantaba más estar ahí, permanecer en ese lugar. Ya no aguantaba más estar en esa casa y decir, ¿por qué estoy aquí? Yo quiero decirte que en ese entonces o para ese momento, seguramente Jacob estuvo muy afligido por todo lo que vivió, por todo lo que había vivido con su tío, los engaños, las mentiras, las malas miradas que recibía de sus otros hijos de Labán y las palabras que pronunciaban sobre él. Mira, este es rico porque mi padre lo acogió aquí y se ha tenido todas las ovejas de mi padre. Y muchos otros comentarios, de tal manera que Jacob ya no quería estar en ese lugar y quería salir huyendo. Entonces viene un momento donde Jacob toma la decisión toma a su familia, vámonos de aquí. Vámonos de aquí, ya no aguanto en este lugar. Y cuando Jacob toma esa decisión, entonces viene un segundo momento en donde Dios se le aparece, una segunda visión que tuvo Jacob. Esa segunda visión vino cuando Jacob tomó la decisión. ¿Sabes a mí qué me hace recordar en lo particular? Me hace recordar el momento del hijo pródigo. Cuando dice que toca fondo, ese hijo pródigo estaba ya viviendo perdidamente, estuvo ya perdiendo todo, lo perdió todo, estaba con los cerdos, alimentando a los cerdos y veía que ellos vivían mejor, se sentía él que los cerdos tenían más agrado de la vida, se sentían más complacidos de tener una existencia y él se sentía tan vil. Entonces levanta sus ojos al cielo y dice, ¿qué estoy haciendo en este lugar? Voy a regresar a casa de mi padre. Y seguramente Jacob estaba en algo similar, queriendo salir de ese lugar y retornar a aquel lugar donde estaba su padre, su madre, aquel lugar donde él había nacido. Vamos a ver la otra parte, el retorno a la tierra prometida. Este retorno prácticamente comprende varias cosas. Yo quiero solamente resaltar algunas cosas, entre ellas ese segundo llamado que tiene de parte de Dios a su vida. En Génesis 31, el versículo 11 al 13, vamos a ver esa segunda visión que tuvo precisamente Jacob después de tomar la decisión de salir de ahí. Y me dijo el ángel de Dios en sueños, Jacob. Y yo dije, heme aquí. Y él dijo, alza ahora tus ojos y verás que todos los machos que cubren a las hembras son listados, pintos. Dice, porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. El verso 13 dice, yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento.
Fíjate esta última parte: levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Ahora viene una segunda visión para Jacob, y el llamado es: Jacob, creo que has aprendido la lección. Jacob, creo que te has dado cuenta tu proceder, tu actuar. Pero el llamado de Dios, como en aquel momento el hijo del pródigo también no se quedó mirando a los cerdos y lamentándose en su condición, sino que alzó sus ojos, se levantó y quiso regresar a la casa de su padre. Ese llamado es el que estaba haciéndole Dios también aquí a Jacob. Mira, Jacob, has probado realmente una medicina que a ti mismo, que tú estabas aplicando a otros, ahora se te aplicó a ti, pero es el tiempo en donde tienes que levantarte y salir de esta tierra y regresar a la tierra de tu padre. El llamado de Dios era para concretar Dios su gracia y su favor sobre él. Venía un tiempo donde iba a acontecer una transformación muy importante en la vida de Jacob. Jacob 20 años estuvo ahí en ese lugar. Y mira, en esos 20 años anheló llegar con su tío Labán. Buscó el consuelo, buscó refugiarse con su tío Labán, pero ahora realmente ansiaba empacar y salir de ese lugar. Vámonos, ¿qué estamos haciendo aquí? Vámonos de este lugar. Era ahora algo tormentoso para Jacob estar ahí con su tío Labán. Era una aflicción de espíritu en su vida el permanecer en ese lugar. Y entonces huye con toda su familia. Huye con toda su familia, y ahí en ese momento, cuando Dios le da esa visión, o cuando Dios le habla a través de ese sueño, es precisamente que toma la determinación, precisamente Jacob, de decir: vámonos, vamos a regresar a la tierra de mi padre. Y bueno, el otro punto es que cuando Jacob sale de ahí, caminó algunos días, dice que iba caminando ya durante 3 días, o sea, un camino de 3 días. Durante todo el transcurso del día estuvo caminando, yéndose ya con su esposa, sus hijos, sus ovejas, sus vacas, todo lo que él poseía, iba en el camino, y al tercer día se entera su tío Labán que Jacob había huido, y va tras él. Juntó a sus hombres Labán y va tras él, y lo alcanza hasta 7 días de camino. Ya había transcurrido un grande camino, llegando precisamente ya a la región de Israel, a las tierras de Galaad, y allá es donde lo encuentra. Y después de un momento de discusión, acordan que ni uno va a intervenir con el otro. Ni Labán iba a tocar a Jacob, ni a sus bienes, ni a su esposa, ni sus hijos, ni él iba a tocar cosas de Labán. Y deciden entonces cada quien irse por su lado. Pero aquí es donde viene el momento de la transformación para Jacob. Vamos a ver Génesis capítulo 32. Génesis 32, el verso 3. Quiero decirte que todavía las cosas no eran fáciles para Jacob. Tenía que enfrentar ¿a quién? A su hermano Esaú, aquel que ansiaba que muriera su padre para poderlo matar, y todavía tenía que hacer frente a su hermano. Y mira lo que dice aquí el verso 3 de Génesis 32. Y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom, y les mandó diciendo: así diréis a mi señor Esaú: así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado y me he detenido hasta ahora, y tengo vacas, asnos, ovejas, y siervos y siervas, y envío a decirlo a mi señor para hallar gracia en tus ojos. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo: vinimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte, y 400 hombres con él.
Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió, y distribuyó el pueblo que tenía consigo, y las ovejas, y las vacas, y los camellos en 2 campamentos. Entonces, fíjate aquí lo que nos dice este relato. Todavía las cosas estaban difíciles para Jacob. Quería regresar a la tierra por el llamado de Dios, pero ahora se enfrenta a su hermano. Y su hermano venía con 400 hombres. No venían con trompetillas, con fanfarrias, con algún instrumento musical a darle la bienvenida. Venían realmente con otro propósito. Y al escuchar Jacob que su hermano ya venía hacia él, seguramente eran algunos días para encontrarse, solamente restaban algunos días para encontrarse en el camino y se iban a encontrar de frente a frente. Y cuando él escucha y viene con 400 hombres, el temor y la angustia lo tomó. El temor y la angustia vino sobre él. Seguramente muchas cosas le pasaron en su cabeza. Mis hijos, mi mujer, mis hijos, ¿qué va a ser de ellos? Y mira, una grande angustia vino sobre él. Y aquí la escritura del verso 11 al 12 refleja una oración que él levantó, una oración de liberación precisamente a Dios. El verso 11 dice: líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo, no venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho: yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por multitud. Bueno, ¿qué estás viendo ahora en Jacob? Estás viendo que resurge la piedad en él, buscando comunión con Dios, buscando refugio en Dios. Y sabes, yo creo que todo este panorama le hacía entender: no puedo encontrar refugio en nadie más, no encuentro en nadie más consuelo y fortaleza. Después de esta oración, mira, Jacob se le ocurrió una manera de poder tratar con su hermano y de poder a lo mejor apaciguar su ira, y manda un regalo a su hermano, manda 200 cabras delante de él. Y después de esas cabras, a cierta distancia, venía otro grupo de 20 machos cabríos como regalo a su hermano. Y después de eso, otro grupo venían 200 ovejas como regalo a Esaú. Y cierta distancia de camino, después venía otros 20 carneros. Y así, 30 camellas paridas con sus crías. Después venían 40 vacas y 10 novillos, 20 asnos y 10 burricas o burricos. Y entonces esperaba que con todo eso se apaciguara la ira de su hermano. Llega la noche y Jacob está todavía en angustia. Había dividido el campamento en 2 partes. Pero cuando está ya la noche, realmente Jacob seguramente no sentía tranquilidad, estaba inquieto, estaba todavía perturbado. ¿Qué va a ser de mí? ¿Qué va a ser de mis hijos? ¿Qué va a ser de mi esposa? ¿Qué va a ser de mis mujeres? ¿Qué va a ser de mis bienes? ¿Qué va a ser del plan de Dios sobre nosotros? Y entonces ya había levantado una oración de liberación, pero no se conformó con esa oración. Volvió a buscar la ayuda y la gracia de Dios. Se sentía realmente desprotegido y sabía que solamente Dios podía intervenir en tal situación. Solamente Dios podía cambiar las cosas y cambiar el corazón de su hermano y hacer las cosas diferentes. Mira lo que dice aquí en Génesis 32, el versículo 22. Aquí nos habla específicamente de un momento muy especial en la vida de Jacob. El verso 22 dice: y se levantó aquella noche, ni siquiera había salido el sol. Se levantó aquella noche, tomó sus 2 mujeres, sus 2 siervas, sus 11 hijos, y pasó, dice, el vado de Jacob. El vado de Jacob era una especie de riachuelo que se conectaba con el río Jordán. Pasó ese lugar, dice, tomó pues
e hizo pasar el arroyo a ellos y a todos los que tenía con él. Pasaron todas las personas, él se quedó del otro lado del río. Así se quedó Jacob solo, dice el verso 24. Otra vez quería estar solo. Quería estar en la oración, quería orar a Dios, quería buscar la presencia de Dios. Y dice aquí que él se quedó solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo. Y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y le dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Vamos a ver una cita que nos describe también este evento muy concretamente en el profeta Oseas, capítulo 12, verso 4. El profeta Oseas en el verso 4 del capítulo 12 nos dice: venció, está hablando de Jacob, venció al ángel y prevaleció, lloró y le rogó. Hasta ahí solamente. La siguiente parte ya habla de otro evento de Jacob en Betel. Dice la primera parte: entonces venció al ángel y prevaleció, lloró y le rogó. Y bueno, eso es lo que nos dice el profeta Oseas, como diciéndonos el momento que estaba Jacob con el ángel. ¿Y qué ángel era? O sea, un ángel al cual se le oraba y contestaba a los deseos y pedía y respondía a las oraciones. No, seguramente era el ángel de Jehová, el ángel de Dios. Por eso mismo después Jacob dice: he visto a Dios, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Seguramente era un ser que, por ejemplo, ¿recuerdas cuando Abraham dice que vinieron 3 hombres, lo visitaron? Estuvieron 3 varones con él, lo visitaron. Y uno de esos varones precisamente era Dios, estaba con él, hablando con él. Fue cuando le anunciaron precisamente el nacimiento de Isaac. Y después él habla con este varón intercediendo y pidiendo para que no fuese destruida Sodoma. En este caso, este varón que estaba aquí ahora hablando con Jacob, seguramente pudiera ser esa persona, ese ser, es decir, Dios que estaba ahí presente con él, ahora a manera de un varón nuevamente, haciendo acto de presencia delante de Jacob, y Jacob sabiendo que en él encontraba la solución a su necesidad, a su aflicción. Es decir, él podía ayudarle para enfrentar lo que estaba por venir. Bueno, quiero decirte que este evento refleja la tenacidad de Jacob. Jacob era un hombre tenaz, es decir, un hombre que tenía perseverancia, un hombre que buscaba con tenacidad las cosas y las alcanzaba. Bueno, ese es el reflejo de un creyente, de un cristiano en la oración. Es el reflejo de una persona que debe de buscar su salvación. Recuerda lo que decía Jesús: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y la respuesta de Jesús les es: esforzaos a entrar por la puerta estrecha. Esforzaos. Un hombre tenaz, un hombre esforzado, un hombre que actuaba con osadía, con valentía. Y Jacob se asió del ángel, tomó al ángel y le dijo: no te voy a dejar si tú no me bendices. Algo muy particular, el ángel le pregunta: ¿cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Seguramente Jacob en ese momento se avergonzaba de su nombre.
Mi nombre es Jacob, el usurpador. Mi nombre es Jacob, el mentiroso. Mi nombre es Jacob, el que engaña. Mi nombre es Jacob, el que toma lo que no es suyo. Y estaba avergonzado. Pero el ángel quería precisamente hacerle la diferencia. Bueno, ese eres tú, pero ahora vamos a hacer algo diferente en ti. Ahora ya no se va a decir más tu nombre Jacob, ahora se te va a decir Israel. Ahora tu nombre será aquel que lucha con Dios, aquel que pelea con Dios, aquel que está buscando la presencia de Dios. Eso es lo que realmente representaba este evento en la vida de Jacob. Y sabes, esta es la manera de cómo Jacob podía alcanzar la bendición. Mira, Jacob no podía hacer frente a su pasado. Es decir, estaba por regresar a la tierra prometida, regresar a su tierra, regresar con su familia, enfrentar a su hermano, pero no lo podía hacer frente con el mismo nombre. En otras palabras, no iba a poder hacer frente a esa situación, a esa circunstancia, siendo el mismo. No podía hacer frente a esa situación siendo el mismo. Y es lo mismo entre nosotros. Tú no puedes hacerle frente a las cosas que has vivido en el pasado. Enfrentar tus miedos, enfrentar tus angustias. Tú no puedes hacer frente a las circunstancias que estás viviendo en tu matrimonio, en tu hogar, en tu familia. Tú no puedes hacerle frente siendo la misma persona. Jacob entendía eso. Ya no puedo más, Señor. Mira, estoy huyendo de Labán, mi tío. Ya no lo aguanto, pero es el reflejo de lo que soy yo mismo, Señor. Y mira, la verdad es que Jacob no podía hacer ya frente a lo que venía por delante siendo la misma persona. Yo quiero decirte que tú como creyente o como una persona que estás buscando a Dios, no vas a poder hacerle frente a las cosas que están delante de ti siendo la misma persona. Tú necesitas a Dios en tu vida. Tú necesitas una renovación de Dios en ti. Tú necesitas un cambio, una transformación en tu vida. Y eso es lo que Dios estaba buscando precisamente en Jacob. Pareciera que lo metió entre la espada y la pared. Pareciera que Dios fue acomodando las circunstancias y las situaciones para poner a Jacob. Mira, no hay de dos Jacob. No hay dos caminos, no hay dos opciones, no hay dos brechas, no hay dos sendas. O cambias o no vas a poder ser frente a tu hermano. Y yo creo que ese es el momento en donde muchas veces Dios nos pone, a veces en determinadas circunstancias. Puede ser familiares, en tu trabajo, en un momento donde tú meditas, reflexionas, y a veces Dios te lleva a esas situaciones. Dios no quiere que tú sigas más adelante siendo el mismo. Dios ya no quería que Jacob fuera más adelante y siguiera avanzando y buscara sus maneras de resolver las cosas y en su propia habilidad, en su propio juicio querer arreglar las cosas, sino que de ahí en adelante fuese ahora transformado por Dios y que Dios le ayudara con todas las situaciones. Bueno, Oseas dice que Jacob se quebrantó y rogó, lloró y rogó por la bendición y el favor de Dios. Jacob entendía que tenía que ser diferente. Seguramente por eso el ángel hizo un cambio en él. Ese hecho de haber cambiado el nombre a Israel, era el hecho de manifestar la regeneración, la renovación. Lo que dice el profeta precisamente Ezequiel, diciendo que Dios vendría, quitaría el corazón de piedra y pondría un corazón nuevo, y cambiaría ese espíritu por un espíritu nuevo, y pondría ahora su espíritu en nosotros para que estuviéramos ahora obedeciendo su palabra y guardando sus estatutos. La gracia de Dios se había manifestado en ese día, en esa noche, en la vida de Jacob, y había sido transformado. ¿Cuál fue el resultado de esa transformación? Mira, vamos a ver. El resultado de esa transformación es precisamente el cambio del nombre, y no implica solamente cambiar el nombre, sino cambiar a la persona. Un cambio completo en Jacob. También eso hacía ver que Dios le quería dar gracia ante sus enemigos.
Y era un milagro muy particular. Y fue un milagro muy particular. Dios cambió el corazón también de su hermano Esaú. Mira lo que dice aquí en Génesis 33, en el versículo 4. Cuando llega el momento y se encuentra Jacob y Esaú, pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloró. La verdad es que eso fue un milagro. ¿Quién iba a detener a Esaú con todo su odio, resentimiento y coraje hacia su hermano? Se consolaba con matar a su hermano, venía con 400 hombres y después esos 400 hombres se convirtieron en testigos de la reconciliación entre Jacob y Esaú. Jacob, al ver a su hermano, se echa a su cuello y entonces hay una reconciliación. ¿Sabes qué dice Proverbios capítulo 16, verso 7? Mira lo que dice este texto, Proverbios 16, verso 7. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. La versión internacional o la nueva versión internacional de 1990 nos lo dice de la siguiente manera: cuando el Señor aprueba la conducta de un hombre, hasta sus enemigos, hasta con sus enemigos lo reconcilia. Y la versión Reina Valera contemporánea nos dice lo siguiente: si el Señor aprueba los caminos del hombre, hasta sus enemigos hacen la paz con él. Yo quiero decirte que Jacob tenía paz primero con Dios. Esa oración, esa lucha con el ángel que representaba un momento de intensidad, de estar buscando el favor y la gracia de Dios, alcanzó la gracia de Dios y no solamente fue oída su oración, sino que fue transformada su vida y hasta Dios puso paz con sus enemigos. Hubo paz primeramente entre Dios y Jacob, y también hubo paz entre Jacob y sus enemigos. En ese sentido, su caso, su hermano Esaú. ¿Recuerdas la anécdota? Yo creo que el evento de Peniel, ese momento donde está con el varón, ahí es cuando Jacob reconoció: no necesito traerle mis ovejas, mis cabras, traerle mis bienes a Dios. Necesito yo ponerme delante de Dios, entregarme a Él, rendirme a Él, como la anécdota que te describía casi al inicio, aquel jefe indio que dice: jefe indio se entrega a Jesucristo. Tú necesitas entregarte a Dios y necesitas buscarlo con intensidad. Si te has entregado a Él, necesitas enfrentar esas situaciones, pero no lo vas a poder hacer por ti mismo. Necesitas estar ahí en la presencia de Dios. Estás pasando alguna prueba, estás enfrentando alguna dificultad, tienes alguna lucha espiritual en tu vida, espiritualmente te sientes atado, esclavizado, paralizado, como que no hay más avance en tu vida espiritual. Tú necesitas estar ahí en la presencia de Dios y buscar su gracia. No traigas tus dones, tus talentos a Dios, mejor trae tu corazón a Dios, ríndete a Él, ponte delante de Él y dile: Señor, aquí está mi vida. Ponle delante de Dios tu vida. ¿Y por qué no lo haces este día? Yo te invito a que nos pongamos de pie y terminemos meditando. El nombre de Jacob fue cambiado, pero no era un cambio de nombre solamente. No es como lo que los hombres intentan hacer ahora: si no les gusta su nombre, cambian. Pero aunque se cambien de acta,
Aunque se cambien de nombre, siguen siendo las mismas personas. Lo que el hombre necesitaba, lo que Jacob necesitaba era un cambio completo, un cambio en su vida. Y ese evento de Peniel marcó el cambio en él, pero Dios estuvo preparándolo de antemano, ayudando a su vida, entendiendo cosas, tratando la vida de Jacob. Seguramente algo así ha acontecido en ti. No es la primera ocasión en que Dios habla a tu vida. Seguramente Dios ha hablado de una u otra manera, a través de distintas situaciones. ¿No será que Dios está buscándote? ¿No será que Dios ha puesto su mirada en ti? ¿No será que Dios tiene un propósito para ti y te está llamando? ¿Qué pedirá Dios de ti? ¿Tus bienes? ¿Tus posesiones? No, no es nada de eso. Dios ve que es necesario un cambio en tu vida, una transformación. No solamente un cambio de nombre, no es un cambio de religión, no es un cambio de lugar donde te congregas, no es un cambio externo, es un cambio que sale del interior o que surge en el interior, y es un cambio que hace el Espíritu de Dios. Es un cambio en el que Dios obra. Eso no lo obra un hombre ni una religión. Eso no lo hace alguna agrupación religiosa. Es un cambio que solamente Dios puede obrar en tu vida. Y seguramente para ello Dios te ha traído. ¿Cómo vas a hacer frente a esas cosas que están por venir delante de ti? Esas situaciones que tienes ahí. ¿Cómo le harás frente en tu misma condición, siendo la misma persona? No podrás ser. Necesitas un cambio. Y ese cambio solamente viene cuando tú estás con Dios y te entregas a Él. Como el día en el cual Jacob agarró fuertemente al ángel y le decía: no te voy a dejar, no te dejaré hasta que algo acontezca en mi vida, hasta que venga tu bendición sobre mí. Jacob sabía que era la única esperanza y la única respuesta a su condición, a su necesidad, la única salida a sus miedos, a su angustia, a su sentimiento de aflicción, de tristeza, de vacío, de soledad. Sabía que era la única forma y estuvo ahí con Dios. Lloró y le rogó hasta que hubo la respuesta de Dios para su vida. ¿Cuántas veces has llorado y le has rogado a Dios por ese cambio en tu vida? ¿Cuántas veces le has llorado a Dios y le has rogado? Yo quiero decirte que hoy puedes hacerlo y puedes hoy levantar tus manos y decirle a Dios: aquí estoy yo, Señor, ten misericordia, ayúdame, Señor. Extiende tu mano sobre mí. Visítame, Señor. Necesito tu ayuda, necesito el toque tuyo, Señor. Necesito tu obra, necesito tu gracia en mí. Yo quiero invitarte para que tú, con todo tu corazón, tomes esa decisión de entregarte a Dios y decirle: Señor, aquí estoy. Hoy puedas hacer eso y decirle: Señor, yo te necesito. Es verdad, Señor, no puedo ir más adelante si tú no vienes a mí. Es cierto, Señor, no podré seguir más allá si tú no estás conmigo, si tú no me ayudas. Y seguramente Dios para eso te ha traído, para darte esa bendición, para manifestar su gracia en ti. Aquí está el Señor Jesucristo, aquí está su Espíritu entre nosotros. Y hoy puedes hablar a su vida. Hoy puedes hablar al oído de Dios. Hoy puedes hablar a Él. Hoy puedes decirle lo que hay en tu ser, en tu interior. No dudes en decirle cómo estás, cómo te sientes, cómo se encuentra tu alma, lo que aflige tu ser, tu espíritu, tu alma, lo que abate tu alma, aquella angustia que hay en tu corazón, que te ha sobrecargado, que te ha agobiado. ¿Cómo podrás hacerle frente en esa prueba? ¿Cómo podrás hacerle frente en la tentación?
¿Cómo podrás hacerle frente a aquella circunstancia que quiere destruir tu vida, tu matrimonio, tu hogar, tu familia? ¿Cómo le podrás hacer frente en tus fuerzas? No está la respuesta. La respuesta está en que tú vengas a Jesús y que tú le clames, le pidas a Él y le digas: visítame, Señor. Aquí estoy, Señor amado. Hoy acércate a mí, Señor. Hoy inclina tu oído a mi ruego, Señor, a mi oración. Aquí está mi vida, Señor. Tú conoces cómo me llamo. Tú has oído mi nombre, Señor. Tú sabes cuál es mi nombre. Pero yo quiero que tú seas, Señor, el que transformes mi vida, que cambies mi persona, Dios. Que ahora, Señor, tú vengas a hacer ese milagro en mí. Hoy puedes decirle a Jesús: yo te invito a que tengas esa libertad. Si quieres levantar tus manos, quieres ponerte de rodillas, quieres pasar al frente, conforme a lo que Dios ponga en tu corazón y con la libertad que Él dé a tu vida, hoy haz esto. Hoy dile a Jesús: aquí estoy, Señor. Tú eres lo que yo necesito. Tú eres la persona que yo requiero. Yo necesito tu gracia en mí, Señor. Aquí está el Señor. Háblale. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, Señor, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Padre, cámbialo en el nombre porque tuyo, todo Señor. lo que hay dentro de mi corazón Así es, Señor. necesita más de ti.
Señor, se encuentra esa posibilidad de cambiar y de ser cambiadas las cosas, Señor, porque para ti nada es difícil ni imposible, Señor. Te rogamos, Señor, que vengas a hacerlo en aquellos que disponen hoy su corazón, Padre, en aquellos que anhelan, Señor, ese toque de parte de tuya en sus vidas, para ayudarles tú, Señor amado, a tener la paz que anhelan sus almas, para ayudarles, Señor amado, a encontrar esa transformación, para que les ayude, Señor amado, a enfrentar eso que está por delante, Dios. Ven a obrarlo, Señor, conforme a tu gracia, Señor, conforme a las riquezas de tu gracia, Señor amado, las cuales abundan, Señor amado, no son escasas, Señor, no son cortas, no son pequeñas ni pobres, Señor, son abundantes, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, rogamos que tu gracia esté obrando en el corazón, Señor, de aquellos que anhelan rendir su vida a ti, Señor, y buscar en ti, Señor, tu gracia, tu favor. Ayúdale, Señor, sé propicio, Señor, conforme a tu propósito, a tu voluntad. En el nombre de Jesús, ven, Señor Jesús. Señor, nos disponemos, Señor. Delante de ti nos ponemos, Señor, sabiendo que tú eres el que puedes transformar las vidas, Señor. Que aquella persona a la que tú, Señor, visitas y tocas ya no es la misma, Señor. Sabiendo que aquella persona a la cual, Señor, recibe tu bendición y tu gracia, Señor, es lo suficiente, es lo vasto, Señor, para encontrar en ti reposo, Señor, para encontrar en ti gracia, para encontrar en ti fortaleza, consuelo, Señor, paz, seguridad, Señor, para ser transformado, Señor. Y esta obra la haces solamente tú, Señor.
Es una obra que haces por medio de tu Hijo, Señor amado, al haber dado su vida por nosotros. Una transformación que obra tu Espíritu en el corazón, en el ser interior, Padre. Y pedimos, Señor, que eso se logre y se concrete, Señor, en aquellos corazones que se disponen, Señor. Oh, Señor amado, te lo rogamos, Señor. Termina esa obra, Señor, en aquellos que hoy reconocen su necesidad y su condición delante de ti, Señor. Queremos encontrar en ti esa gracia, Señor. Queremos tu bendición, Señor, la cual es la que enriquece, bendice, enriquece espiritualmente, Señor. No viene con ella tristeza, Señor, sino que realmente, Señor, sacia, reconforta, transforma, Señor. Esa bendición pedimos, Señor, y sabemos que es la que has derramado y das, Señor, a aquellos corazones que se disponen a ti, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu presencia. Gracias, Señor, por los testimonios que tenemos en las Escrituras para podernos identificar con ellos y saber, Señor, que si lo pudiste hacer con alguno de estos personajes, eso mismo puedes hacer con nosotros, Señor. Si tu gracia, Señor, pudo perdonar, pudo manifestarse sobre cualquiera de estos hombres, Señor, Padre, seguramente también quieres expresarla, manifestarla sobre nosotros, lo cual agradecemos, Señor, lo cual seguimos pidiendo y rogando que siga actuando tu favor y tu gracia, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos tu presencia, tu palabra, que estés con nosotros y que, Señor amado, sigas con cada uno de aquellos que quieren, Señor amado, tenerte contigo, Señor, y hacer un pacto contigo. Que tú estés con ellos, Señor. Aquellos que se han dispuesto, Señor, a pedir ese cambio, Señor, en sus vidas. Que sigas ayudándoles, Señor, en lo que está por delante. Que les ayudes, Señor. Que camines todo el resto que falta, Señor, de sus caminos. Pero estando ahora tú con ellos, Señor. En el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Te bendecimos, te damos la gloria. Recibe toda la gloria, Dios, y toda la honra. Bendito eres. Amén, Señor. Amén. Que Dios les bendiga. Estamos para servirles. Si alguno de ustedes tiene alguna necesidad, estamos para servirles. Que tengan buena tarde.